Hola, mi nombre es Agustina Triquel, soy artista, investigadora y editora. Mi trabajo un poco tiene esa combinación en esas mismas dosis y proporciones. Soy de Córdoba, de hecho estoy haciendo ahora la cuarentena en las sierras. Mi formación como artista viene de la fotografía y de estudiar comunicación social, y mis haceres no están exclusivamente centrados en el campo del arte, sino también en relación con los circuitos más académicos o de investigación, y pensando también siempre no como una decisión entre la teoría y la práctica, sino pensar cómo la teoría es un espacio también del hacer artístico. Eh, Mi formación, después hice el doctorado en ciencias sociales, y mis temas de trabajo tienen que ver con cierta agenda de las ciencias sociales y ciertas lecturas teóricas, siempre en relación con la fotografía y el video, que son como mis lenguajes originarios, pero también en relación ahora y cada vez más, creo, con la práctica editorial. Entendiendo que el hacer editorial también es una práctica artística contemporánea, y que el libro no es solo un contenedor de salida, sino que muchos de los procesos de trabajo están directamente en relación con el libro como materialidad posible, como que el libro es una instancia del taller y no posterior. Eh, con Alejandra, en esa línea, con Alejandra González, llevamos adelante hace ya 4 años Asunción Casa Editora, que es una editorial de proyectos artísticos contemporáneos que tienen alguna relación, por lo general, con la fotografía, y siempre en relación con otras artes y otros saberes, muy en sintonía con lo que les contaba recién. Eh, y también, bueno, otras de las cosas que he ido haciendo en el tiempo tienen también que ver con tomar cierta metodología propia de las ciencias sociales, que tiene que ver con relación con otredades y formas de construir pensamiento a través del hacer visual y audiovisual colectivo. Y en relación con esto que les decía recién sobre la forma en que funciona la teoría como un lugar propio del hacer artístico, muchas de las formas, en mi producción en general, ¿no? Como que la forma de trabajo llega siempre a través de una investigación, pero una investigación en algún sentido, podríamos decir investigación poética, es la forma que se denomina más comúnmente en el campo del arte, pero también me parece que es como una definición que toda investigación está situada, es poética, en el sentido que permite, o sea, toda investigación creativa que rompe con ciertos métodos, ¿no? Entonces, eh, para mí siempre en la forma de trabajo, cada vez que me acerco como un tema o algo que me interesa, digo tema, pero digo, muchas veces esos temas, eso viene como más de la herencia del vicio fotográfico, si se quiere, ¿no? Pero siempre me interesan como los saberes paralelos, marginales, el chisme o la anécdota como formas de conocimiento, ¿no? Todo aquello que no entra como en la narrativa más conocida sobre un acontecimiento, o sobre, que puede ser del pasado, pero también puede ser como de la contemporaneidad, tomar los materiales que están alrededor pero que no son nunca como el relato central o más conocido, ¿no? Hay algo de la anécdota como ese lugar desprestigiado versus al dato, ¿no? O el relato versus el dato, ¿no? Entonces, Dios, si pensara como la forma de trabajo tiene que ver con relatos que después se traducen en ciertas materias visuales o textuales. Pienso cómo estructura la idea de tiempo, temporalidad en el trabajo, hay muchas cosas que tienen que ver con tiempos que están suspendidos o dislocados, digo, no es como hablar no sé, de los años 50 porque me interesa especialmente ese periodo, sino es como todo el imaginario que había en ese momento, que tiene cierta vigencia hoy, o que resuena hoy en ciertas cosas, ¿no? Sobre todo la idea del utópico, que me interesa especialmente en los 50, pero que resuena hoy en muchos de los discursos, no sé, del feminismo, de las utopías queer, o de lo que sea, que pueden tener como relaciones y reverberancias, que no necesariamente es como el dato, y siempre son como media tiradas de los pelos, ¿no? No es como una cosa, una tesis súper dura, son como elucubraciones, ideas, hipótesis que se van como relacionando. Yo si pensara como cuáles son las cosas como de lo social que me interesan, es como qué ideas hay posibles qué imaginarios posibles tiene cada época de una idea de comunidad o de cómo vivir juntos, esa pregunta. Y atravesada, en el caso específico de este proyecto que vamos a ver ahora,
con el primer peronismo y el imaginario del turismo social, pero de las políticas sociales del peronismo en general, ¿no? Y pensado también, no como en un lugar desde específicamente de hablar de ese periodo, sino sí pensar cómo eso devino en una experiencia concreta en cuerpos que por primera vez accedían a tener vacaciones pagas y viajar a un lugar, ¿no? Y ese lugar tiene que ver con que obviamente es Córdoba, viene también como de una anécdota o de una historia dicha de una amiga que hablando, una amiga que no vive en Córdoba, en Buenos Aires conversando, me dice, para mí las vacaciones empiezan cuando el horizonte hace así, ¿no? Y me señala como las sierras. Entonces, para mí algo que estaba como muy naturalizado, incluido como en mi cotidianeidad, era algo que para ella era una experiencia que tenía que ver con trasladarse, con ese estado de veraniego, ¿no? O vacacional. Entonces, un poco tirando de esa historia y pensando cuando Córdoba se había convertido como en esa idea de paraíso, fue que llegué a este punto de contacto con Embalse específicamente. El proyecto se llama Embalse, pero retrata más o menos, relata y narra y retrata como 12 hoteles sindicales de las sierras de Córdoba en distintos lugares, haciendo un cruce entre el material de archivo y mis propias fotografías en esos lugares, ¿no? Y un poco también usando el archivo en el interés por el relato que estos archivos tienen, ¿no? Este es el libro, ¿no? Entonces también una de las cosas que tenía que ver con esta relación del archivo con mis propias fotografías, también tenía que tener como generar su propio mundo, ¿no? Entonces, esta imagen, que era una imagen que hice como bastante hacia el final del proyecto, es la turbina de la Embalse, el agua que larga la turbina, un poco también pensando como esta idea de los ciclos, ¿no? De ese lado que tiene el trabajo y las vacaciones pagas como una manera de recargar energías para seguir trabajando, ¿no? Digo, es en ese sentido como el libro tiene una estructura circular, comienza con esa imagen y termina con la misma, y son todos estos personajes que están como pensando en algo que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y las postales están reproducidas como inserts, y hay un texto que es un texto mío, que es como un mashup de distintos fragmentos de postales, que es una voz, que es alguien que la escribe o sea, empieza como querida amiga la primera, y todos esos inserts están como narrando fragmentos de todas esas experiencias que fui compilando en postales anteriores, ¿no? Entonces, un poco es que es una voz que te va guiando por ese espacio, eh, y a su vez tiene esa idea como del insert de lo que guardaste en otro relato y que se dispara medio que al azar, ¿no? Y este proyecto en realidad es como una forma en la que creo que si en Embalse estaba germinalmente esta idea de cómo las imágenes construyen un relato, pero siempre asociado a un espacio concreto, acá es como se despega un poco más y usa el archivo en una relación mucho más ficcionalizada y alejada de su referente, ¿no? Es como, son todas imágenes que remiten a cosas que a mí me interesaban sobre Córdoba y que están estructuradas como están estructuradas en una publicación que tiene un texto y que es como una máquina del tiempo que va y viene hilando diferentes cosas que a mí me interesaban sobre, no es sobre la identidad cordobesa, pero sí es un poco sobre ciertas voces y anécdotas populares que circulan en un lugar, algunos más conocidos que otros, ¿no? Entonces, y con cada una de estas imágenes como que hay operaciones diferentes, están todas en un mismo tratamiento, como que archivo y fotos mías no son tan distinguibles, eh, y remiten a cosas que, bueno, algunas sí tienen como más trascendencia, como la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, u otras que quizás son más anecdóticas, eh, pero tienen que ver también cómo construir esta relación con ese territorio y ese espacio y sus acontecimientos que fueron como modelando de alguna manera quiénes somos, ¿no? Wemul también es un proyecto en que estamos trabajando, este sí como que este quizás es como el más de largo aliento, pero también por la intermitencia con el que nos vinculamos con el proyecto. Estamos como vinculados a este universo con Manuel Fernández, un colega artista amigo, eh, con quien por distintos motivos llegamos a una misma obsesión,
que era el desarrollo de la planta piloto de energía atómica en la isla Huemul, en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Mi aproximación, obviamente, venía más como desde este lugar de la historia, los años 50, el peronismo, y en el caso de Manuel, como también había una relación entre la ciencia y la ciencia ficción, que es un imaginario que él visita desde la cultura pop, el cine. Empezamos como un poco a investigar esa historia, brevemente. Eh, la isla Huemul fue un lugar donde se instaló una planta piloto de energía atómica, que la desarrolló un físico austríaco que se llama Ronald Richter, que vino traído por Perón, y a quien se le delegaron un montón de presupuesto y de disponibilidades del Estado para que desarrolle un proyecto de energía atómica. Y él fue como desarrollando esto, se instaló primero en Córdoba un tiempo, después hubo como un incidente que no se sabe muy bien qué pasó, de sabotaje o de cortocircuito, no se sabe qué, terminaron mudando el laboratorio a Bariloche, y bueno, después se hizo un comunicado público que se habían logrado reacciones termonucleares en condiciones controladas, que es algo que todavía al día de hoy no sucedió. Eso se comunicó, y bueno, efectivamente cuando se trató de verificar, esto lo levanta la prensa internacional, todo, cuando se trata se va a ver qué había pasado, bueno, efectivamente no había sucedido. Pero bueno, y una de las cosas que nos parecía interesante acá en este proyecto era también qué pasaba con esa relación entre las imágenes que son propias de la ciencia con la abstracción geométrica y los años 50, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como había algo, a ver si encuentro una doble que muestre un poco eso. Pero bueno, digo, trabajando también, a ver que justo hay una. Trabajando también por eso, estas imágenes son necesariamente fragmentarias, ¿no? Son zooms de imágenes mucho más grandes, y que son también, por ejemplo, no sé, un poco también esto que hablábamos como de los proyectos y el largo aliento, cuando empezamos a trabajar en Huemul, mi interés iba como más por esto, los años 50, la historia del peronismo y demás, pero bueno, últimamente muchas de mis lecturas tienen que ver con ciertas epistemologías feministas y cómo pensar la relación entre género y ciencia. Y bueno, y Huemul es un espacio hipermasculino, digamos, ¿no? Este proyecto, ¿no? Todos los cuerpos que se presentan son varones, sí, científicos, racionales, muy así falocientíficos, ¿no? Entonces, también es como una capa de sentido que aparece después. Los textos no están en inclusivo, o sea, están escritos todo está escrito en masculino, pero un poco como una manera de cómo también en el proyecto se filtran todas estas capas y estos intereses que también vienen como esa agenda de lecturas más teórica, ¿no? Bueno, y el proyecto en el que estoy trabajando ahora, digo, siempre trabajo con varias cosas a la vez, ahora estoy trabajando en dos proyectos, uno que parte, que se llama Canción de Propuesta, es un título de trabajo, pero que empezó a como adquirir cuerpo en oposición a la idea de la canción de protesta, que como esa consigna de, bueno, que hay que desalambrar, y no sé, que había como unas formas de evadir la propiedad privada, en contraposición con estas prácticas que tienen que ver con justamente alambrar, delimitar un espacio y hacer lo propio. Y eso parte de una experiencia personal, que es algo que hice en un lote en las sierras, en Córdoba, es una práctica bastante común acá, y de alguna manera lo que fui como llevando al proyecto son todos los distintos momentos que ese espacio propio tuvo, desde alambrar, pero también hacer fotos de ese lugar para que después sean certificadas, ¿no? Y cómo algo de eso se podía compartir buscando una traducción de ese código legal y civil y comercial, digamos, y también específico de la provincia de Córdoba, que es Tierras del Futuro, que es otra forma de hacerlo. Y a partir de esa experiencia propia, de cómo eso va avanzando, proceder a hacer también contacto con otras personas que estaban haciendo lo mismo en distintos lugares de las sierras. Y básicamente el dispositivo es juntarse a conversar, ¿no? Y a partir de conversar, ir logrando como reflexiones y cosas que van apareciendo de su propia reflexión de ese proceso, ¿no?
Y una de las cosas que aparecía y que tenía que ver con un elemento que era como muy recurrente era el lugar que tiene, las energías propias de los materiales del lugar, ¿no? Entonces, a partir de escanear ciertos elementos, era llevarlos a esos espacios, generando estos proto-collages que obviamente están como todavía en proceso, y un poco también como el duotono como una manera de instalarlos en un lugar que cruza como otro de mis intereses, que es como obviamente el póster y la gráfica, en relación en relación a esta otra pieza, ¿no? Digo, no imagino ya, si bien como mi trabajo técnicamente tiene una técnica bastante cuidada, digo, en el sentido de fotografía analógica de gran formato, también me interesa qué pasa como con los procedimientos alquímicos en torno a eso, ¿sí? O si la técnica como hiper precisa de lo fotográfico de ese tipo de formatos es como súper rigurosa, muy técnica, muy desglosada, muy masculina también, me interesa como traducir, volver algo del laboratorio fotográfico a la alquimia más propia de, como esta visita como muy contemporánea también a la figura de la bruja, ¿no? Digo, de hecho, una de las cosas que me pasa en este ir y venir entre Córdoba y Buenos Aires es que también, digo, de alguna manera, haber terminado haciendo la cuarentena cerca de esta zona de trabajo de este proyecto, digamos, es como he vuelto a entrar en contacto con esta gente en este tiempo como más fluidamente. Eh, También es como que le dio otra capa de sentido, porque también es una conversación que se instaló entre colegas, artistas que están también como pensando esta idea de la nueva ruralidad, ¿no? ¿Qué pasa como cuando efectivamente esto termina de estallar como las concentraciones urbanas y los centros hiperpoblados? ¿Qué va a pasar con el campo del arte, con nuestras prácticas? Y cómo también ese modo de vida utópico, neo-hippie, si querés, también se vuelve como bastante más cercano, ¿no? Y posible en ese sentido, ¿no? Eh, Digo, creo que también ahí hay algo del proyecto que adquirió otra espesura, sobre todo porque también es algo en que he entrado en contacto mucho más cotidiano en estos meses de estar acá. Y es algo que también se inscribió como en mi propia práctica en relación a ese espacio. No sé, no vibro demasiado con los discursos apocalípticos ni que todo va a transformarse, pero sí creo que es un momento para parar y pensar y empezar a nombrar esos intersticios en los que estamos, que no necesariamente son propios del campo del arte, propio del campo académico, propio de lo editorial, ¿no? Sino como aprender a movernos con más fluidez.